Hola hermanos, el día de hoy 7 de octubre del 2024, todos los 7 de octubre de todos los años celebramos la memoria de Nuestra Señora del Santo Rosario. Bueno, hoy además el Santo Padre nos ha pedido que hagamos una jornada de oración y ayuno para impetrar de Dios la gracia de la paz, sobre todo en la Tierra Santa, ¿no? Ya saben lo doloroso de lo que se está viviendo ahí en Tierra Santa. Realmente tenemos que ir pues más allá. El arma es el Santo Rosario, así que por lo tanto invocamos a la Madre del Señor y pedimos de ella, nuestra Reina de la Paz, que nos conceda la gracia de la paz. Ok, vamos por partes. Entonces empecemos. Recuerden que el Santo Rosario, como tal, nació de manos de la Orden de Predicadores, o sea, el Domingo de Guzmán, al que se le atribuye normalmente el ser el creador, digámoslo, o el que confeccionó, le dio un orden, porque miren, lo que pasaba es que la gente miraba a los monjes que rezaban y eran 150 salmos, y es cierto que había congregaciones, había órdenes religiosas que todo el día rezaban 150 salmos. Y entonces, pues la gente quería de alguna manera emular aquello, ¿no? Y entonces de ahí viene el que se recen 150 Aves Marías. Y pues lo práctico, no tener un cordelito para ir rezando ahí con unas cuentas, y de ahí venía pues la práctica. Pero darle la estructura esta de los misterios, pues, evidentemente gozosos, dolorosos y gloriosos, entonces será Domingo de Guzmán, y el que enseñará precisamente a las tropas que estaban de Simón IV de Montfort, ahí en el Languedoc, en la zona pues del mediodía francés, en la zona de Albi. Recuerden que estaban haciendo esta cruzada pues en contra de los albingenses, que el problema es que cuando hablamos de cruzadas hay que entender desde el punto de vista histórico a qué nos referimos, ¿verdad? Porque la gente, ay, la iglesia y sus barbaridades, y la iglesia estaba protegiendo a la gente y acompañando esto. Por eso a las tropas, para que no se ensañaran con aquellos a los que combatían, se les invitaba a orar, y qué mejor que de la mano de la madre. Bueno, eso estamos evidentemente en el siglo XIII, siglo XIV, la orden de predicadores siguió promoviendo el rezo del rosario. El problema es que ya durante la época del cisma de Occidente, el desastre aquel en el que terminaron habiendo 3 papas, imagínense, bueno, un papa y 2 que se atribuían el ser papas, pues esto hizo que la devoción en todo sentido, además la peste negra, o sea, un montón de factores, ¿no?, que hicieron decaer la devoción al Santo Rosario. Y tendrá que ser hasta tiempos de, claro que hubo santos que intentaron mantenerlo, ¿no? Pero será San Pío V, el Papa, que era dominico. Acuérdense que el hábito de los dominicos es blanco, por eso es que quedó el Papa usando el hábito blanco, por San Pío V. Entonces San Pío V pidió a la cristiandad, cuando estaba siendo amenazado por el turco, de la manera como se decía en ese momento, estaba amenazada la cristiandad en la batalla de Lepanto, que fue el triunfo, fue un 7 de octubre de 1571, pues Pío V había pedido que todo el universo cristiano orara el Santo Rosario. Y se nos dice que él estaba en una torre orando ahí en el Vaticano, o no sé si en el Vaticano, no lo sé, honestamente no lo sé, pero estaba orando cuando recibió un mensaje que había sido, evidentemente no se iba a enterar inmediatamente, no tenía que enterarse días después, pero él se enteró inmediatamente por una moción del Espíritu de que se había vencido, y que habían vencido a favor precisamente del rezo del Santo Rosario. Se cuenta que Andrea Doria, que evidentemente Juan de Austria, que era el que comandaba las tropas, voy a decir tropas, pero los marinos, ¿no? De la Gran Marina, de la Gran Liga, pues entonces habían rezado el rosario. Y hay testimonios, fíjense que yo siempre pensé que se trataba de una cosa un poco legendaria, vamos, de aquellos cuentos que a veces se hacen, pero no, es que hay testimonios de que los musulmanes vieron en el cielo a una señora que sostenía un niño en brazos, y que el niño tiraba piedras, y que por eso se hundían los barcos. Yo imagino que es un poco la fantasía y el miedo de lo que vivieron los musulmanes en esa gran derrota, pero están los testimonios, o sea, no es una broma. O sea, cuando lo repitieron y lo fueron repitiendo, claro, el viento sopló en contra y todos estos factores de orden marítimo, pero sí, de orden naval, mejor sería, creo, el término correcto. Bueno, y entonces ahí nace la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, ¿ok? Así se llamaba,
originalmente esta fiesta, Nuestra Señora de las Victorias. ¿Y qué hizo Pío V? Pues Pío V añadió también a las letanías auxilio de los cristianos. Va a ser más adelante Gregorio XIII realmente el que va a colocar la fiesta de, ¿cómo se llama?, de Nuestra Señora del Rosario, que es el siguiente papa, ¿no? Ugo Boncompagni, él era de la familia de los Boncompagni, y entonces el siguiente papa, después de Pío V, pues él será el que va a colocar esta fiesta del Santo Rosario. Y luego se volvió fiesta universal a partir de 1716. Bueno, ha habido papas muy devotos del Santo Rosario. Claro, todos recordamos la Rosarium Virgines Mariae de San Juan Pablo II. Claro, el Papa Francisco reza el Rosario, vamos, y él siempre lo ha dicho, ¿no? Que esa es la oración que él prefiere, es la oración que siempre le ha acompañado. Pero fíjense, un papa que así se le conocía como el Papa del Rosario fue León XIII. León XIII, para que se hagan una idea, escribió nueve encíclicas sobre el Santo Rosario. Y fue él el que pidió que fuera el mes de octubre, el mes del Santo Rosario. Por eso, mes de octubre, mes misionero, aquí está. Hay que orar con esto. Y claro, este rosario que estoy usando yo en estos días es de San Pío, no, del Padre Pío. Y entonces, no es el de él, ¿verdad? Evidentemente no, pero digo, es de por allá. Y entonces por eso lo estoy usando, porque el Padre Pío rezaba cualquier cantidad de rosarios. Ojalá me ayude a mí de alguna manera también. Bueno, vamos a las lecturas. Lógico, ¿no? En lugares como Guatemala. Guatemala, queridos hermanos vecinos, yo he vivido en Guatemala. ¿Cómo se llama? Para ellos, la patrona es Nuestra Señora del Rosario. Entonces, para ellos es solemnidad. Entonces, ellos tienen lecturas propias. El resto de nosotros la tomamos, hay oraciones propias, pero seguimos las lecturas propias del lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Entonces, comenzamos a leer la carta a los Gálatas. Vamos a leerla durante semana y media, más o menos. Bueno, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 12. Me sorprende que tan pronto hayan abandonado al que les llamó a la gracia de Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos los turban para volver del revés el evangelio de Cristo. Pues bien, si alguien les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, seamos nosotros mismos o un ángel del cielo, sea maldito. Lo he dicho y lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron, sea maldito. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios. Trato de agradar a los hombres. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les notifico, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Vamos, Pablo debe haber evangelizado la zona ¿cómo se llama? De Galacia, iba a decir Galicia. No, Pablo no llegó a Galicia, no llegó a la zona del norte de España. Es que me acuerdo que una vez así pasó, escuché una predicación de un hermano sacerdote y él hablaba de decía, pues no, los gallegos son gente muy buena, ¿no? ¿Y para qué? Pero no llegó hasta ahí, Pablo. Galacia, entonces es en el centro más o menos de lo que hoy en día es Turquía, ¿no? Para que nos entendamos. Pablo tiene que haber estado ahí más o menos en el año 50, 49, 50, ¿no? Y entonces evangelizó esa zona. ¿Qué es lo que pasa? Esta carta la va a escribir probablemente unos 7 u 8 años después. ¿Y qué había pasado? Que por ahí habían aparecido de repente unos de estos, es que fíjense, es el término que se utiliza. Así que con la situación ahorita en la Tierra Santa suena un poco despectivo. Estos judaizantes, estos que querían que se volviera atrás, o sea, las prácticas del mundo judío, que esas fueran las que siguieran los cristianos. Y entonces, evidentemente, Pablo les dice, hombre, ¿en qué momento abandonaron? Y acuérdense que les va a llegar a decir brutos, a los gálatas, sí, stolti galati, es decir, tontos gálatas. O sea, claro, hombre, si alguien les predica un evangelio diferente, porque solo hay un evangelio, pero ya ven ustedes, es que ese es el problema que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Es que hay el evangelio es en base a quien lo dice, a quien lo predica por ahí. Y claro, el evangelio es el evangelio que Cristo transmitió a la iglesia y que la iglesia debe conservar. Claro, da mucho dolor, ¿no? Cuando vemos hermanos que han pasado por la iglesia y que luego terminan allá en cualquier denominación, en cualquier confesión, y justifican de mil maneras aquello. No, hombre, el evangelio no se puede andar manipulando, señores. O sea, el evangelio no es para que yo acomodar el evangelio a mi gusto. Yo tengo que acomodarme al evangelio.
Por eso Pablo dice que esto no es de carácter humano, sino que es una revelación de Dios. Claro, no es que Pablo, cuidado, ¿verdad? Porque no es que Pablo recibió esto él solito. No, no, sí, él acuérdense que lo va a decir varias veces en Romanos, en Primera Corintios, aquí en la misma carta a los Gálatas, porque nos va a hablar de su conversión, ¿no? Y bueno, va a hablar del encuentro con Pedro y demás. Entonces, claro que él recibió, Ananías tiene que haberle enseñado a Pablo las verdades de la fe, sí, pero lo que Pablo está dando a entender es que no es palabra humana. Y ahí es donde entra el problema. Hay que tener mucho cuidado los que somos predicadores de no terminar confundiendo a la gente de tal manera que yo acomodo el evangelio para moverle las conciencias o a veces las billeteras a los fieles. Y de esa manera, vamos, volver un negocio, la religión, ahí es opio, claro, tenía razón Marx. Cuando es un adormecedor, es una droga, es para tener incautos, ¿no? Pues es una falsa religión, es una falsa fe. Pablo está hablando de otra cosa. O sea, por eso, hombre, que se lo diga un ángel. Y cuidado, que un ángel caído es el diablo, ¿no? Y le encanta jugar con eso también el demonio desgraciado. Sí, le encanta confundirnos, le encanta generar como bueno lo que no lo es. Así es, ¿no? Es pura publicidad. El evangelio, se lo dije yo hace una semana prácticamente, ¿no? Más de una semana. Y le dije, cuidado que por aquí va la cosa. Cuando hablábamos de mandar fuego del cielo, bueno, pongan mucho cuidado de lo que va a haber, lo que aquello que decían los buenerjes. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Fíjense, este maestro de la ley se acerca para ponerle una trampa. Ya van varias trampitas que le van poniendo al Señor Jesús en el Evangelio de Lucas y faltan algunas más todavía. Ponerlo a prueba, se dice en la traducción, es ponerle una trampa. Maestro. Es que estos tramposos siempre los títulos no los pierden, ¿se han fijado? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Acuérdense que esta palabra heredar es una palabra técnica, es una palabra del Antiguo Testamento que hace referencia a lo que en el libro de Josué, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, se habla de la tierra prometida, o sea, es lo que corresponde a los que han caminado el desierto, a los que han vencido el desierto. Bueno, ¿qué está escrito en la ley? Dice Jesús. Pues un maestro de la ley. Fíjense, aquí la traducción es simpática, ¿no? ¿Qué lees en ella? Literalmente es cómo lees. O sea, cómo la has leído, porque, ay, Señor, volvemos, ¿no? Se puede leer la palabra de Dios, pero depende del corazón con el que la lea y termino haciéndola decir lo que no dice. Y entonces el hombre cita legítimamente, ¿no? El capítulo 6 del Deuteronomio y el capítulo 19 del Levítico. ¿Ya? Solo acuérdense que Lucas va a añadir eso de con toda la mente, la disnoia, es decir, es toda la capacidad mental, todo, bueno, igual. Eso es lo que la traducción, esta es una traducción española, bueno, igual. Entonces, fíjense, claro, pues está bien, o sea, has dicho la pura verdad, haz eso y tendrás la vida eterna. Tendrás la vida, dice literalmente, vivirás de alguna forma, pero queriendo justificarse, ¿m? Queriendo quedar bien. Ese es el término, ¿no? Queriendo quedar bien. Le digo, ¿y quién es mi prójimo? Ok, miren, ese mismo capítulo 19 de Levítico enseña que los habitantes de la tierra, esos son mi prójimo. Están hablando de mis paisanos, o sea, los que son judíos. Se va a extender un poquitito, es una gran discusión en esta época, sobre todo con los fariseos, ¿no? El tema de, y los proselitos, de hecho, y los que son de otra tierra,
Pero aunque simpaticen con el mundo judío, a esos también se les puede incluir, pero a los extranjeros no. Y fíjense, en el mundo de Qumran, en el mundo esenio, todavía era más claro, porque ahí en el mundo de Qumran hay a quienes amar y a quienes odiar. Sí, sí, así está. Por eso es que en algún otro momento Jesús va a toparse con eso, con esta pregunta, ¿no? Bueno, y entonces la respuesta de Jesús, la parábola del buen samaritano. Por eso les decía, cuidado, porque comenzamos leyendo este capítulo 10 con la llamada de los discípulos, y todo aquello que venía después de que no lo recibieron en un pueblo de samaritanos cuando él tomó la firme decisión de subir a Jerusalén, ¿se acuerdan? Ay, entre estos samaritanos, y ahora lo pone de ejemplo a un samaritano. Iba un hombre bajando de Jerusalén a Jericó, pues sí es cierto, ¿no? De Jerusalén se baja a Jericó, ¿no? ¿Cómo se llama? Y unos lestes, unos bandidos. Flavio Josefo va a decir que en esta ruta había muchos bandidos. Era eso de viajar solo ahí no era nada bueno. No era nada bueno porque lo asaltaban a usted, pues. Y entonces por eso no se viajaba ahí, solo no. Entonces, bueno, a este lo amolieron a palos y lo dejaron medio muerto. Pasa un sacerdote, claro, si venía miren, había mucho, Jericó era un pueblo sacerdotal, es cierto, ahí vivían muchos sacerdotes. Entonces, claro, el hombre se había pasado tanto tiempo lejos de su casa, había tenido que purificarse, si se acerca a este se vuelve impuro, pues, lo mismo el levita. Entonces hay que dar un rodeo, porque cerca de la sangre, cerca del herido, y que incluso que esté muerto, si yo toco un muerto me vuelvo impuro. Yo vengo de trabajar en Jerusalén, hombre, yo quiero regresar a mi casa. Entonces, claro, la indiferencia y las excusas, ¿no? De todas tenemos. Pero un samaritano, que por ahí pasaba, no me gusta esta traducción española. Dice, sintió lástima. No, señor. Se conmovió, se compadeció, se acercó. Primer paso. O sea, lo ve, se compadece, se acerca y actúa. Y luego todavía lo cuida. Eso es interesante, ¿no? Son las acciones samaritanas, la samaritaneidad de la iglesia. Ver, acercarse, ver, compadecerse, acercarse y cuidar. Eso es lo propio, ¿no? Eso es lo propio. Te lo pagaré al regreso, no importa, lo que sea. ¿Quién de los tres se portó como prójimo? Porque es que la proximidad, como dice el Papa Francisco, no es mi proximidad. Mi prójimo no es mi próximo. El que yo tengo a la par no es mi prójimo. Yo me vuelvo prójimo. No es porque circunstancialmente, espacialmente, geográficamente esté a mi lado. No, es una opción. Yo me hago prójimo del otro. Ese es el tema. Pues hombre, anda y haz lo mismo. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Anda y haz lo mismo. Hagamos oración. Una oración del Papa Francisco, precisamente, que se hizo ahí en el santuario de Nuestra Señora del Rosario en Pompeya. Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, mujer de nuestra tierra, encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada reina del mundo, desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a ti, con confianza de hijos miramos tu rostro dulcísimo. Coronada con 2 estrellas, tú nos llevas al misterio del Padre, tú resplandeces de Espíritu Santo, tú nos donas a tu niño divino, Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo. Brindándonos tu rosario, tú nos invitas a contemplar su rostro, tú nos abres su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo de Dios hecho hombre por nosotros. A tus pies, sobre las huellas de los santos, nos sentimos familia de Dios. Madre y modelo de la Iglesia, tú eres guía y sostén seguro. Haz que seamos un corazón solo y una alma sola, pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre, las 1000 antiguas y nuevas pobrezas y sobre todo nuestro pecado. A ti nos encomendamos, Madre de Misericordia. Obténnos el perdón de Dios. Ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. Oh Rosario bendito de María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino, y nuestro beso a ti, en nuestro último respiro, nos sumergirá en una ola de luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo divino, anhelo de alegría de nuestro corazón con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.